No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón es Él quien me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, Él me ama a mí, Él vive aquí. Bueno, vamos a empezar. Amén. Gracias por haber hecho el esfuerzo de estar físicamente aquí en nuestro salón de clases. También desde aquí quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, primeramente, el Señor, vamos a culminar este estudio que es la quinta semana del tema que iniciamos hace 4 domingos, intitulado Tomando tu cruz.
Este tema realmente es pero muy importante comprender lo que significa ello. ¿Qué significa tomar la cruz? Gloria al Señor en nuestras vidas. ¿Qué significa ser un discípulo del Señor, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que implica ello? Esto lo vamos a tratar de una forma sencilla, clara, profunda. Vamos a aclararlo a la luz de las escrituras sagradas. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra única y toda suficiente autoridad. Eso es muy importante poder entenderlo. También comprender de que la escritura es como espada de doble filo, que traspasa, dice, el corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para que la fe pueda nacer en uno. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Esto es fundamental. Si no leemos la escritura, estamos en total ignorancia. Entonces, ignorar significa desconocer algo. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros escudriñemos las escrituras. ¿Qué quiere decir escudriñar? Es escarbar, es investigar, es profundizar, es estudiar la palabra. Amén, pero tenemos que empezar leyéndola. Eso es lo importante, leyéndola, léala, aunque no la entienda, gloria al Señor, simplemente léala usted. Gloria a Dios, que se haga esto un hábito en usted, gloria al Señor. Para eso son estos estudios, para poder comprender con claridad qué es lo que el Señor nos está tratando de decir a través de su bendita y santa palabra. Quiero empezar esta mañana con una palabra de oración desde esta plataforma. Estamos contentos que Dios por su gracia nos mantiene en pie. Amén. Amén. Bendecimos nuestras familias. Bendito el nombre del Señor y vamos a orar. Amén. Si se siente cómodo estar sentado o en pie, amén, le invito, amén, que se unan a este servidor y presentemos esta clase para la gloria y honra del Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque hasta el día de hoy podemos reconocer que si estamos en pie es por tu gracia. Tú eres el único quien da la vida y el único quien tiene el poder y la autoridad de quitarla. Padre, gracias porque a través de tu palabra encontramos consuelo, esperanza, mi Dios, mi amado, para aquello que tú has puesto en uno que es eterno y es nuestra alma. Padre bueno, aunque la Escritura enseña que el alma que pecare, esa morirá, te rogamos, Señor, que tu palabra nos alcance una vez más. Tu palabra nos confronte. Tu palabra traiga claridad, mi Señor, quizás en la oscuridad de, amén, que pueda haber en nuestra mente, en nuestro ser interior. Padre bueno, tu palabra traiga luz a la enseñanza revelada en las Escrituras. Padre bueno, en el nombre de Jesús, prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones. Ayúdame a trazar correctamente esta palabra de verdad. Que podamos, Señor, en una forma sencilla, clara y profunda lo que significa tomar la cruz. Que podamos comprender lo que significa ser un discípulo de Cristo. Que haya claridad de lo que significa lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en tus manos encomiendo esta clase, encomiendo mi vida, encomiendo, Señor, a los presentes ya físicamente aquí, los que están en camino, los traigas con tu bendición. Te presento también a las redes sociales, que los bendiga, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que prepare sus mentes, prepare sus corazones, y esta palabra, Señor, sea, mi Dios, como un bálsamo
a la necesidad que hay en su alma. Padre, que esta palabra, Señor, imparta fe para salvación. Esta palabra traiga liberación a aquellos que están atados a algún pecado, algún vicio. Padre, te rogamos, Señor, que tú confirmes tu palabra, Señor, que tu nombre por sobre todas las cosas, una vez más, sea exaltado, honrado, glorificado en Cristo Jesús. En tu mano me encomiendo y encomiendo cada clase bíblica, que uses a tus siervos, tus vasos de honra para la gloria tuya. En Cristo Jesús te damos las gracias y decimos todos, amén. Tomen asiento, por favor, pónganse cómodos. Hay dos pasajes paralelos que vamos a escuchar, vamos a leer, amén. Vamos a prestar atención y el tema que nos compete al día de hoy es, amén, gloria al Señor, tomando tu cruz. Ya lo hemos citado en otros momentos, cuando hemos dado esta misma clase, amén, tocando distintos tópicos que la doctrina clave, amén, nos decía que en esta época los cristianos que desean vivir una vida piadosa en Cristo deben esperar soportar ¿qué? Deben esperar soportar ¿qué? Persecución, ¿verdad? Esto es lo que enseña la doctrina clave. La doctrina es sinónimo de instrucción, doctrina es sinónimo de enseñanza. El versículo a memorizar, espero que lo puedan grabar en su mente, en su corazón, amén. Nos dice de la siguiente manera, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bienvenido, hermano Alejandro. ¿Estate preparado con el micro? No, acá tengo yo pila, no te preocupes. Sí, sí. Aquí vamos ¿son una o dos? Descarta esas de una vez para que, ya sabes, ¿no? Que mantenerlo apagado. Sí, muchas gracias. Perdonen este espacio. Vamos a continuar. Vuelvo a citar la escritura, Mateo 16:24 nos enseña, aquí hablando Jesús, amén, no solamente a los discípulos, sino también a toda aquella multitud de gente que se encontraba en ese momento escuchándolo a nuestro Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ajá. Gloria al Señor. Y no quiero pasar por alto, gloria al Señor, y preguntarles a ustedes en una forma breve, concreta, concisa, ¿qué entiende usted por discípulo? ¿Quién se atreve a decir algo? Un servidor o un seguidor. Ajá. ¿Otra idea? ¿Qué entiende por discípulo? Un alumno. ¿Un qué? Alumno. Un alumno. Un alumno es un aprendiz. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Yo les pido, ¿tiene usted una libreta de notas? Que sigue sus mandatos que sigue el discípulo, el que sigue obedece lo que el maestro le dice al alumno. El que sigue lo que el maestro le enseña, es lo que está diciendo nuestro hermano Alejandro. Muchas gracias, toma asiento Alejandro. Gloria al Señor, tome nota, esto es muy importante que podamos comprender. Es discípulo aquella persona que aprende una doctrina. Doctrina es sinónimo de enseñanza, instrucción, es la ciencia también o arte bajo la dirección de un maestro.
¿no? Hay una escritura, aplicándolo eso a nosotros como cristianos evangélicos. Un discípulo es alguien que sigue las pisadas de su maestro, nuestro maestro por excelencia, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces, aquí hay algunas escrituras que posiblemente no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero quiero que tome nota porque esto le va a ayudar a usted en su estudio personal poder profundizar en ella. Yo quiero motivarlos, quiero animarlos, amén, a que escudriñen la escritura para sustentar lo que estamos hablando aquí. Hablando acerca del discípulo, es aquel que sigue también aún, de acuerdo al Antiguo Testamento, a un profeta, maestro, etcétera, que es enseñado por él y es partidario de esta enseñanza. Eso lo vamos a poder observar con claridad en Isaías 8:16, una de las citas en el Antiguo Testamento. Isaías 8:16, Mateo 10:24 y Marcos capítulo 2, versículo 18. Voy a enfatizar Isaías 8:16. Isaías fue un profeta de Dios, fue el vidente, el instrumento que Dios usó en su momento, gloria al Señor, en la parte sur de Israel, es decir, en lo que concierne a Judá, lo que concierne a Jerusalén. Ese fue el vaso que Dios usó para hablar a estas ciudades. Gloria al Señor. Y la expresión que usa Isaías al dirigirse, amén, a la casa de Judá, les exhorta y les dice lo siguiente: ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Tremendo. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aclaro, el testimonio, la ley, se refiere a las palabras de Dios que le llegaron a Isaías. Eso es muy importante entenderlo. Amén. Cuando él menciona ata el testimonio, sella la ley, se está mencionando a la palabra de Dios que le fue dada a él para que instruyera al pueblo. Bendito el nombre del Señor. Los discípulos del profeta debían guardarlos en un lugar seguro, seguro. La expresión ata, sella, así mantendrán bajo custodia los oráculos, es decir, la palabra de Dios acerca de los acontecimientos que demuestran su autenticidad. En Isaías capítulo 8, de los versos 10 al 20, fíjese lo que dice el profeta de Dios, dijo: y si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, responded. Hay una pregunta aquí: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Tremendo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Qué tremendo. Eso es fundamental, era fundamental. Gloria al Señor. El pueblo quería que Isaías practicara, escucha esta palabra, la necromancia, es decir, a la invocación a los muertos. Qué tremendo. Como en el caso de la adivina de Endor, cuando se menciona este cuadro de Primera de Samuel, capítulo 28, ya el profeta Samuel había muerto. Saúl había sido desechado por Jehová Dios como primer rey de Israel por causa de su apostasía y su falta de temor
a Dios. Por lo tanto, no había profeta a quien consultar que pueda mediar entre Dios y el hombre. Y él tomó la actitud o la acción equivocada totalmente de ir a consultar a una divina para que invocara a los muertos. Tremendo. Pregunto, ¿hoy en día sucede lo mismo? Hoy en día sucede lo mismo. Y esto era abominación delante de Jehová Dios. El Antiguo Testamento, escuche bien esto, prohibía estrictamente dicha práctica. Tome nota, por favor, tome nota. No todo lo podemos retener en la mente. Tenemos que tomar nota. Gloria al Señor, porque hay cosas que se nos van. Deuteronomio, capítulo 18, versos 9 al 14. Ellos debían confiar en Dios y buscar su guía en la ley y el testimonio exclusivamente. Deuteronomio, por supuesto, capítulo 18, versículos 9 al 14. Ahora, ¿está claro lo que significa ser un discípulo? Un discípulo específicamente de Cristo, se está claro, ¿verdad? Continuamos entonces. Ahora, vayamos a Mateo 10:24, donde Jesús está hablando a los discípulos y está enseñando, gloria al Señor. Si usted lee el contexto, nos vamos a dar cuenta que Jesús ya está tocando acerca de las persecuciones venideras. Gloria al Señor, que la iglesia del Señor habría de formar parte de ella, habría persecución. Gloria al Señor. Pero cuando Jesús llega a este punto, gloria al Señor, Jesús menciona que el discípulo no es más que su maestro. Gloria al Señor. Ni el siervo más que su Señor. Menciona él, bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Amén. Y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿quién es el padre de familia? Cristo. Aquí le dijeron que este no echó fuera demonio, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Quién? ¿Quién es el padre de familia? Cristo es el padre de familia. Gloria al Señor. Jesús dijo, fíjense lo que él está mencionando acá a los discípulos, si al padre de familia llamaron Belcebú, pregunta, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, a la iglesia, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, saliendo de este punto, vamos ahora a ir, amén, a dos pasajes paralelos. Uno en Mateo 16, 24. Vamos a leerlo, gloria al Señor, al 27. Y el otro pasaje, Jesús causa de división, que se encuentra también en Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39. Y vamos a darnos cuenta la similitud de estos pasajes de las Escrituras. Gloria al Señor. ¿Quién puede leer Mateo 10, 24 al 27, por favor? Que levante la mano para que se le entregue el micrófono. Amén. ¿Quién quiere leerlo? A ver, ahora sí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gracias. Otra Hasta ahí. persona que me lea capítulo 10, versos 34 al 39, por favor. Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Qué cosa tremenda en ello. Gloria al Señor. Jesús, bendito el nombre del Señor, en estos dos pasajes paralelos menciona en el verso 34 de Mateo 10, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino que espada. ¿Qué es lo que causa la espada? Causa división. ¿Estamos? Vamos a aclarar eso, vamos por partes. Jesús luego dice, porque no he venido para poner en disensión. ¿Qué entiende usted por disensión? Oposición, exacto. Oposición, contienda. Tremendo. Porque he venido para poner en disensión, ¿a quién? Al hombre contra quién? Contra su padre. A la hija contra quién? Contra su madre. Y a la nuera contra quién? Contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán Eres una atrevida. los de su casa. ¿Es Vete de acá. verdad o es falso Eres una eso? atrevida. Vete, deberías tener vergüenza de tu Jesús comportamiento. luego va a mencionar el que ama a padre o a madre más que a mí. Qué tremendo. Jesús dijo, no es digno de mí. En otras palabras, gloria al Señor. El Señor no está diciendo que no debemos de amar a nuestros padres. El Señor no está diciendo que no debemos de amar a nuestros hijos. El Señor no está diciendo que no debemos de amar a nuestro prójimo. El Señor está diciendo que por encima de todos ellos, a quien debemos de amar con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, amén, es a Él. Él tiene que tomar la primacía en el trono de nuestras vidas. ¿Hasta aquí está claro? Muy bien. Gloria al Señor. Amar menos. Él es el que debe de ser amado. Gloria al Señor. Por encima de todo. Exactamente, por encima de todo. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, y luego dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Jesús dijo, no es digno de mí. No es digno de mí. Hemos aclarado esto y quiero que ustedes me digan, gloria al Señor, ¿qué quiso decir Jesús con tomar su cruz? Brevemente, concisamente, al punto. ¿Quién quiere expresar? ¿Qué entiende usted por tomar su cruz? Hermano, tomar su cruz es dejar todo lo que a uno lo ata a este mundo y seguir a Jesús por sobre todas las cosas. En el caso mío, por ejemplo,
Yo tenía problemas con la mirada hacia las mujeres, ¿sí? Le pedí al Señor que pudiera mirar a las mujeres con los ojos de Cristo. Hoy en día me permite ver a la mujer y mi esposa está mucho más tranquila. Esa es una de las cosas que... Entonces, mire, cosas como esas. Dejar de ver, por ejemplo, tanto Facebook que no lo beneficia a uno, Ujú. y más vale mirar la palabra, dedicarle más tiempo a la palabra. Entonces, todas esas cosas es lo que uno tiene que dejar para seguir a Cristo. Es lo que más como que más lo ata, como que más le gusta a uno, es lo que uno tiene que dejar para poderlo seguir a él por sobre todas las cosas. Gracias, Alejandro, por compartir, amén, lo que entiendes por tomar su cruz. Un discípulo debe negarse a sí mismo. ¿Qué entiendes por ello? ¿Cómo? Negar sus deseos. ¿Qué clase de deseos? Deseos carnales, Pecaminosos. pecaminosos, claro. Correcto, correcto, correcto. ¿Alguna otra idea? Por favor, Adriana. Morir a la carne, hacer morir a la carne. Los Cuando hablamos de placeres carne, ¿qué carnales, entiendes por eso? los placeres carnales Los placeres carnales. son tan momentáneos, tan pasajeros. Satanás, el príncipe de este mundo, nos ofrece todo en bandeja de plata. Ujú. Comida, bebida, sexo, droga, todo este tipo de cosas. Pero quien es un verdadero discípulo se niega a todo eso, muere a todo eso y sigue la cruz, que es el gozo, la verdadera felicidad a Cristo. No hay otro. Gracias, Adriana, por tu aportación también. Gracias, varón. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor. Tome nota de esto. Gloria al Señor. Es impactante para un verdadero discípulo de Cristo, de aquel que decide que Cristo sea el Señor en su propia vida. Un discípulo debe de negarse a sí mismo, dijo el Señor, es decir, morir a la voluntad propia. Morir. Pablo dijo, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Qué tremendo. Aprender a morir a mi voluntad. O sea, no es mi voluntad la que debe de primar. Tiene que ser la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿A través de qué? Su palabra. Eso me gusta. Tomar su cruz, ¿qué significa? Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios sin importar, escuche bien esto, sin importar el costo. Aunque no nos guste, como dice nuestro hermano Emilio, hay un costo que se paga y usted tiene que estar consciente de ello. Hay un costo que hay que pagar. Gloria al Señor. Renunciar a aquello, como expresaba bien nuestro hermano, gloria al Señor, a lo pecaminoso. Gloria al Señor. Renunciar a aquello que entendemos ahora a la luz de las Escrituras que no le agrada al Señor, con el único propósito de agradarlo ahora ¿a quién? A Él, que es lo más importante. Y luego, seguir a Dios. Seguir a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermano Charles Stanley, Charles Stanley. él dijo algo muy cierto respecto a esto, es obedece a Dios y déjale las consecuencias luego a él. Ahora, ¿eso es fácil? No. ¿A nuestra carne le gusta? No. Definitivamente no. Entonces, va a ser una lucha constante. Correcto. Entre nuestra naturaleza carnal caída y nuestra naturaleza espiritual. Correcto. Y esa constante, si nosotros la entendemos con claridad, vamos a poder estar cada día y cada mañana que nos levantamos de nuestra cama, armados correctamente, porque Él va a venir.
Y Él viene y Él es paciente. Cuando nos ve débiles, ataca. Entonces, es importante que cuando vengan esos momentos de debilidad, nosotros sepamos a quién tenemos que acudir. Correcto. Y para poder... La palabra de Dios. Correcto. Y para poder nosotros vencer, tenemos que aprender a vestirnos de toda la armadura de Dios, que nos habla la Escritura en capítulo 6 del libro de Efesios, versos 10 en adelante al 18, gloria al Señor, donde nos enseña que debemos de cuidar nuestra mente, poniéndonos el yelmo de la salvación, cuidar lo que viene aquí a nuestros pensamientos, y lo que dijo en su momento Martín Lutero en algún momento, que pudo comprender con claridad que no podemos evitar que las aves vuelen en derredor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellas hagan nido aquí, en la mente, porque precisamente es en la mente el campo de batalla de todo creyente. Gloria al Señor. ¿Qué tipo de pensamiento estás permitiendo en tu propia vida? ¿Qué estás escuchando? Lo que tú estás escuchando a través de las redes sociales, ¿te beneficia? ¿Te ayuda? ¿Te instruye? ¿Te construye? ¿Te levanta? Si te está eso, gloria al Señor, amordazando, atando, ligando a tomar decisiones que son contra la palabra, pensamientos de suicidio. Miren, anoche estuvimos en familia, en el seno de uno de nuestros familiares, y me decía, mi concuñada me decía, hace poco, dos personas, dos familias que yo conocía, estas dos esposas con las personas con quienes se habían ligado en matrimonio, se ahorcaron, se suicidaron. ¿Y cuál fue la causa de ello? Infidelidad sexual. Salió a la luz de que le eran infieles los esposos. Eso está sucediendo hoy en día. Mis hermanos, qué tremendo está todo esto. Esto es el pan de cada día. ¿Qué tipo de información estoy permitiendo que llegue a mi mente? ¿Qué me están enseñando en las escuelas públicas? Yo trabajo en un área de mantenimiento para la Municipalidad del Agua. Y cuando hago mi recorrido para poder ver cómo está el ambiente y levantar papeles que están regados o soplar el ambiente para que esté todo en orden, limpio, presentable, gloria al Señor, es el pan de cada día encontrar condones tirados. Y eso me demuestra, gloria al Señor, cómo las jovencitas se dejan influir por lo que le susurran al oído y entregan su virginidad. O podemos estar dentro de un ámbito cristiano y no tenemos una claridad de lo que significa vivir la vida cristiana, porque no hay un fundamento sano de doctrina en la vida de uno, y estamos permitiendo situaciones que están en contra de lo que Dios aborrece. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahí es bien importante porque ¿qué pasa con la iglesia cristiana? El punto que no, porque la mayoría de gente piensa que el solo hecho de venir acá a la iglesia ya estamos salvos, ya no necesitamos más. Y se nos olvida que en nuestra casa tiene que ser el pan de cada día, seguir buscando la palabra para evitar caer en esas tentaciones, en todos esos juegos que el mundo nos ofrece, porque es que el mundo nos ofrece un resto de cosas. Mire, otra cosa que está pasando, hay unos juegos que se llaman Avatar, y los adultos lo están mirando, niños y adultos, y se meten a internet y participan y juegan en guerra y se pueden hasta matar, pero a tal punto de que la gente lo toma tan a pecho que cuando lo mata, llega donde a la persona que lo mató a cometer ese acto. ¿Sí? Eso está pasando aquí en los Estados Unidos, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, lo que nos ofrece el internet, lo
lo que nuestros hijos ven, ¿sí? Todo el mundo, porque Satanás lo que quiere es confundirnos, darnos las cosas fáciles, pero finalmente estamos cayendo en pecado, en muerte. Hay una gran responsabilidad, gracias Alejandro, que recae hoy en día sobre los padres, que tenemos la responsabilidad de poder levantar una generación que ame, tema, sirva al Dios de la Biblia, al Dios de los cielos. Pero si nosotros no nos preparamos, si nosotros no nos ponemos en acuerdo con la palabra, vamos a errar. No vamos a hacer las cosas conforme a lo que Dios establece en su palabra. Dios ha prometido respaldarnos, pero siempre y cuando nosotros hagamos la parte que a nosotros nos compete como padres. El llamado a instruir, educar, sembrar valores, no es el gobierno, no son las instituciones. Eso tiene que partir del hogar, de la familia. Es por eso que Satanás, el enemigo de nuestras almas, lo que quiere tratar en estos postreros días es deshacer, descomponer el concepto correcto de lo que es familia. La familia la constituye el padre, la madre y los hijos. No son dos personas del mismo sexo. Eso es abominación delante de Dios, nuestro creador, nuestro hacedor. Y una de las enseñanzas filosóficas huecas en estos postreros días que está tratando de influir en toda la sociedad es la filosofía de ¿qué? ¿Te acuerdas que conversábamos contigo, mi amor? El posmodernismo. El posmodernismo niega la existencia de Dios. El posmodernismo dice, y si Dios existe, que Él se ocupe lo de arriba, y aquí nosotros nos encargamos. Y eso no es así. El ser humano tarde o temprano va a tener que dar cuentas a su hacedor de lo que Él le confió. Dios va a llamar a cuenta a cada ser humano. Todos los días están partiendo las almas a la eternidad, mis hermanos. Esto es espantoso. Y ni tú ni yo estamos exentos en poder pensar que esto no me va a pasar a mí. Lo importante de todo esto es saber si estoy preparado cuando llegue el momento. ¡Qué tremendo! Prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Qué piensas tú acerca de quién es Jesús en tu propia vida? Yo creo que ese va a ser el pecado más grande, gloria al Señor, rechazarlo a Él. Y lo vas a entender ahora por la Escritura. ¿Por qué? Bendito el nombre del Señor. Jesús dijo, gloria al Señor, en Mateo 10:34, gloria al Señor, que nos dice, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino ¿qué? Sino la espada. En el verso 34, gloria al Señor, la espada es una metáfora, esto lo explicamos en su momento también, de la separación inevitable entre los que creen en Cristo y los que no creen. Incluso dentro de la misma familia, entre paréntesis, es decir, la fe en Cristo puede poner en disensión al hombre contra su padre. Qué tremendo, como lo habíamos escuchado. Algunos miembros de la familia de Jesús mismo se opusieron a él cuando todavía no reconocían su verdadera identidad, aún dentro de la misma familia en la cual Jesús se desenvolvió. Por favor, ubíquense en Mateo 13, del 53 al 58. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Le das el micrófono. Adelante, mi hermana.
Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y viendo a su Y tierra venido a su tierra, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. qué claro está la escritura aquí. No pudo allí hacer muchos milagros a causa de qué cosa. Entonces la incredulidad es un obstáculo, amén, que impide el que yo reconozca que Jesús es el Mesías, de quien se habló en todo el Antiguo Testamento, de que Él es el que habría de redimir a la humanidad para todos aquellos que pusieran su fe y su confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Aún sus hermanos no creyeron en Él, aún sus hermanos. Y si eso pasó en el ámbito familiar de Jesús, en medio de sus seres queridos, que no pasará en medio de nuestro ámbito familiar, en donde nosotros hemos nacido también. Bendito el nombre del Señor. Hasta aquí, ¿todo está claro? Continuamos. Amén. Por lo tanto, Jesús dijo, el que ama padre o madre más que a mí, ¿es digno de él? No es digno de mí. Jesús pidió un compromiso incondicional, algo que no exigían siquiera los más respetados rabinos. El mensaje central de Mateo 10:34 al 37, escuche bien esto, es el amor a Dios. Ya su reino debe priorizarse sobre toda otra relación humana. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Está claro. Amén. El amor a Dios. ¿Cuál es el primero y el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Gloria al Señor. Y el segundo, que es semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿es posible esto hacerlo sin la ayuda del Señor? ¿Sí o no? No, no, sí. Por favor, Sonia, dale el micrófono, por favor. ¿Qué necesitamos? Sin la ayuda del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Pero el que viene a Cristo, Dios nos equipa con esa preciosa tercera persona de la Trinidad. Amén. Y en Él lo podemos hacer. Es increíble. Y le dice una que amaba a su papá. Para mí, mi papá era mi ídolo. Interesante. Y tú lo sabes. Yo lo sé. Cristo. Y fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Y podemos dar fe de que el Espíritu Santo, cuando llena nuestras vidas, es increíble. Y nos equipa de un amor por nuestra familia, que aunque ellos nos hagan daño, sin darse cuenta, uno los sigue amando mucho más, porque no ama con un amor natural, los ama con el amor de Dios. Y eso es totalmente diferente. Wow, no lo ama ya con un amor natural, Hermano.
sino con un amor que viene de parte de Dios. Para que usted pueda entender lo que eso significa, 1 Corintios 13 es lo más pertinente, que habla acerca del amor ágape. Yo le agregaría algo más ahí, A ver, que es tener esa fe en Dios. fe en Dios. Sí, que es creer lo que no se ve. Cuando Amén. yo doy y creo en Jesús, todas las demás cosas, ¿sí? Puedo amar a mis hermanos, a mis enemigos, a mi familia, bueno, todo, pero a través de ¿qué? De la fe. Porque sin fe, imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Bendito el nombre del Señor. Empezando por casa, empezando por los que son más cerca a nosotros. Amén. Mi cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Amén. De sangre. Amén. Todo ese entorno íntimo. Gloria al Señor. ¿Qué nos toca hacer por aquellos que todavía no han abrazado la fe? Doblar rodillas, invocar al Señor, clamar por misericordia como la tuvo con uno, amén, darles testimonio, amén, entendiendo que el único quien puede cambiar el corazón es Dios. Nadie puede cambiar el corazón de nadie. Solamente el Señor es el único quien puede hacerlo. El único quien puede producir arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Esa obra maravillosa, extraordinaria, compete a esa maravillosa tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Amén. La tristeza que produce el mundo produce muerte, pero la tristeza que proviene de parte de Dios produce vida. Amén. Gloria a Dios, porque Cristo es el dador de la vida. Gloria al Señor. Escuche bien ya estamos por terminar. Quiero terminar este estudio bíblico con la siguiente escritura. Y también todos los que quieren, escuche bien, vivir piadosamente en Cristo Jesús, como dice la escritura, padecerán persecución. Esta es parte de nuestro caminar, de nuestro andar con el Señor en nuestro día a día. Tome nota de estas citas bíblicas. Segunda de Timoteo 3:12. Juan 15, 18 al 21. Juan capítulo 16, verso 33. Escuche bien. El sufrimiento, amado oyente, que me estás prestando atención. El sufrimiento es inherente a la vida cristiana. ¿Qué dice la escritura en 2 de Timoteo 2:3? Por favor, alguien que lo lea en voz alta y clara. 2 de Timoteo 2:3. Por favor, acércale el micrófono que esté encendido para que pueda leer. Amén. Pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí es esa? Sigue leyendo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén, así sea. Gracias, gracias. Pablo, el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, está instruyendo a Timoteo, este joven pastor que fue instalado como pastor, amén, en la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. Poco antes de su muerte lo instruye y le hace comprender a Timoteo, amén, este discípulo de Pablo. Tú pues, le dice,
sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Usted es un soldado. Yo soy un soldado. Estamos en una guerra. Amén. No es una guerra en el ámbito natural, es una guerra espiritual. Gloria al Señor. ¿Perdón? Esta guerra es la guerra de la fe, correcto. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no descansa en lo que yo siento. La vida cristiana es un asunto de fe. La Biblia dice en Romanos 1:16 que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y soy justo gracias a los méritos de Cristo. Cristo me imputó su justicia a mí, un pecador que no merecía salvación. ¿Cuánto adoramos a Dios por eso? Amén. Adoramos a Dios por ello. Pablo le dice, tú, pues, a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Puede que la persecución, escuche bien, entre comillas, sea menor en las sociedades cuyas leyes y valores culturales tienen influencia del cristianismo, pero el mundo no creyente siempre será profundamente hostil hacia el evangelio. Siempre será profundamente hostil hacia el evangelio. Y usted quiere comprenderlo con claridad, Romanos 1:18 en adelante. El Señor dice que Dios, Jehová Dios, se ha revelado al hombre. Amén. Gloria al Señor. Se ha revelado al hombre a través de lo creado. Pero el hombre se resiste a la palabra. Vamos a leer esa escritura. Gloria al Señor. Allí, como se dice, abuelo de pájaro, y terminamos. Gloria al Señor. Y terminamos para poder comprender lo que estamos hablando. Fíjese lo que está pasando aquí. Acerca del poder del evangelio. Versículo 18. Pablo aquí, el disertador, va a convencer, amén, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu, amén, tanto a judíos como a gentiles, paganos, gloria al Señor, acerca de la culpabilidad del hombre. No hay excusa aquí, no hay excusa. Fíjense en el verso 18 lo que dice, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está tocando el corazón del ser humano a través del poder de la palabra, la exposición clara de la escritura. Y como Jesús menciona en el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero quien está detrás de la puerta resiste y no quiere dejarlo entrar. Así está la humanidad. No quiere creer. Hay dureza de corazón. Gloria al Señor. Y lo vamos a ver ahorita, terminando con esto. Gloria al Señor. Tú pues sufres penalidades como de Jesucristo. Puede que la persecución sea menor en las sociedades cuyas leyes y valores culturales tienen influencia del cristianismo, pero el mundo no creyente siempre será profundamente hostil hacia el evangelio. Según de Timoteo 3:1-2. Quiero hablar. Estamos en hora todavía, tengo unos minutitos. Quiero dar lectura a esto y preste atención, mi amado hermano. Segunda de Timoteo 3:1-2. Que nos habla, escuche bien, amado oyente, acerca del carácter y conducta de los hombres en los últimos días que estamos viviendo hoy en día. Por eso que creemos que el Señor viene pronto, gloria al Señor, y está más cerca de lo que usted se imagina. Gloria al Señor. Y debe saber esto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos fáciles. Se ríe mi hermano. ¿Qué tiempos? Peligrosos, difíciles. En el verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren, ¿quién está en primer lugar? Hombres, exacto, centrados en ellos mismos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Luego dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién, más que de Dios, que tendrán apariencia de qué, de piedad, pero negarán qué, la eficacia de ella. ¿Cuál es el consejo? A estos resalta eso, a estos evita. Te voy a solamente, y con esto concluyo. Cuando la escritura menciona en primera plana, porque habrá hombres, subrayemos esto, amadores de sí mismos, proviene de una palabra griega que significa philautoi, P-H-I latina L-A-U-T-O-I. Es decir, ocupa el primer lugar en la lista y puede considerarse como la fuente de la cual emanan todos los vicios que a continuación se mencionan, todo lo que hemos mencionado. El que se ama a sí mismo reclama una superioridad en todo, discrepancia a los demás, es cruel, entregado a la avaricia, a la traición, a la ira, amante de rebelarse contra sus padres, descuida lo que es bueno. Esto lo dijo Juan Calvino, 1509, 1564. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude. ¿Hacer qué? Fuertes y perseverantes. ¿Hacer qué? ¿Perdón? Hacer la voluntad de Dios. Temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Que Dios nos ayude a qué. ¿A qué? ¿A qué? A ser humildes de corazón. Amén. Sensibles al llamado, a la voz de Dios. Dios nos ayude. Hasta aquí la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga ricamente. Vamos a orar. Adriana, vente, por favor. Da gracias al Señor por la enseñanza. Y despide a nuestra bella audiencia. Y bendícelos en el nombre de Jesús. Y gracias por su atención. Dejo con nosotros a Adriana en la última parte. Gracias, Señor, por todas las personas que hoy dispusieron su corazón para conectarse a este estudio bíblico. Gracias por los que estamos aquí presentes, Padre, porque tu palabra, Señor, nos edifica, nos reargulle, nos abre el entendimiento, Señor, para conocerte cada vez más. Te adoramos por eso y te damos infinitas gracias, Señor, por toda tu misericordia, porque aún en medio de todos nuestros defectos, tú nos amas tanto, Señor, que extiendes tus manos poderosas siempre con amor único y sincero, un amor que el mundo nunca nos podrá dar, Señor. Por eso aquí estamos dispuestos, Señor, a obedecerte, suplicando, Señor, que nos perdones. Si por acción o omisión, Señor, te hemos ofendido. Pero aquí estamos, Padre, reconociendo que nuestras propias fuerzas es imposible continuar. Pero en tus manos, Señor, somos más que vencedores. Por eso rogamos, Padre, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos, sea guiando a cada una de esas personas que está en su hogar, sea guiando a todos nuestros líderes y pastores, sea guiándonos a toda nuestra familia, Señor, a dejar un legado de fe auténtico y genuino para seguir siempre de tu mano poderosa, que es la única que nos da gozo y felicidad. Te amamos, Señor, y te pedimos, Padre, que nos instruyas a través del servicio que está por venir, Señor. Que sea el pastor obrando, Señor, en cada alma, en cada vida que viene aquí, que no te conoce, Señor, todavía, y que falta aún nosotros en medio de los estudios, nos falta tanto por conocerte, Padre, pero aquí estamos, Señor, manteniéndonos para ti. Permítenos, Señor, que nos mantengamos firmes y fieles solo a ti.
Te amamos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.